Senador Frente Amplista y coordinador de la bancada oficialista en el Senado, Daniel Cayani, ya nos acompaña por aquí. Daniel, buenos días y gracias por estar por acá una vez más. Hola, buenas y frías mañanas y días. Está bravísimo hoy, Daniel. Está bravo, sí. Bueno, para arrancar, obviamente, lo decíamos más temprano, vamos a ir con esto de la famosa cifra de los 100 días, a ver cuál es tu evaluación en este periodo, qué resaltarías como los principales avances o logros del gobierno. Sí, yo no soy mucho de eso de los 100 días, no sé dónde salió mucho de que tenemos que hacer una evaluación. Me preocupa más los 1700 y pico días restantes del gobierno que los primeros 100, ¿no? Es decir, y sobre todo, más que cómo le va al gobierno, cómo le va a la gente, ¿no? Porque a veces se da esa idea de que tenés que llenar páginas y páginas de cosas que haces, como para justificar un poco las medidas, y me parece que en realidad lo que hay es, sin duda, una decisión del gobierno de hacer algunas cosas. Hay un gobierno que empezó con otra tónica. Si yo le pusiera quizás un título, creo que volvió el republicanismo en el gobierno de Uruguay, ¿no? Es decir, esa idea del gobierno, que el gobierno es uno y que define el presidente por sí ante sí, y no importan ni los equipos, ni el parlamento, ni lo que opina la sociedad, ni lo que opina el conjunto de actores sociales del mundo productivo, del mundo académico. Me parece que también eso cambió un poco, ¿no? Es decir, ese estilo de conducción centralizada de una persona bastante autoritario de por sí, ¿no? A un estilo quizás un poco más cercano a la gente, donde se escucha un poco, donde hay marcha atrás, donde se reconocen errores, pero también hay por lo menos despliegue de algunas intenciones importantes, y donde se han dado también cuenta de cosas importantes. Primero tenemos un plan, hay 5 ejes definidos: el tema del crecimiento económico, el tema de los problemas de la seguridad, de la convivencia, los temas que hacen sobre todo atacar a los temas que hacen a la protección social, la infraestructura en términos generales y sobre todo la vivienda. Son 5 ejes muy fuertes con 63 medidas que están bastante bien delineadas y que se están empezando a implementar, algunas de urgencia, porque son las que podemos hacer hoy, y otras que tienen que ver con el despliegue del presupuesto quinquenal, que es lo que se está terminando como de diseñar ahora en este último tramo. Y después creo que sí hay como pinturitas de lo que es un nuevo gobierno. Es un gobierno que se vuelve a preocupar por el problema de la tenencia de la tierra y la necesidad de que haya políticas activas para la producción nacional y sobre todo para la producción de lechera. Eso fue toda una discusión en estos últimos días, y me parece que también es importante. Volvimos a aquella idea de que no solamente los privados son los que se pueden quedar con las mejores tierras del Uruguay, sino que hay un instituto que va además a ser financiado correctamente, no como hicieron en el periodo pasado, que los desfinanciaron teóricamente para cubrir una necesidad muy importante, que era mejorar los asentamientos en Uruguay. Se le quitaron más de 100 y pico de millones de dólares al Instituto Nacional de Organización y no se mejoraron los asentamientos, o sea, no se hizo ni una cosa ni la otra. Y creo que ahí por lo menos se marca una señal interesante. Después yo creo que hay un Uruguay que vuelve a la región, y es un Uruguay que está en el centro de por lo menos los temas regionales, y empieza a tener una órbita diferente desde el punto de vista de tener una visión quizás un poco más equilibrada y menos alineada con algunos intereses internacionales. Después yo creo que hay una mirada acerca de una preocupación muy importante en cómo se reconstruyen algunos temas que sin duda se habían roto en Uruguay. Sí. Creo que si uno tiene que catalogar este gobierno, es un gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Sí. Y pensando, Daniel, justamente en esto de la reconstrucción y algunos aspectos que quizá quedaron de administraciones pasadas, este fin de semana Orsi hablaba con El Observador y decía, bueno, que los ministros estuvieron algunas semanas ocupados justamente en temas que habían quedado de la administración anterior. ¿Eso pudo también quizá haber comprometido o haber retrasado algunas acciones que tenía prevista el gobierno para este quinquenio? Mira, el otro día hablaba con un viejo herrerista de antaño, no el neoherrerismo de ahora, sino del viejo Herrera, y me decía que cuando yo había utilizado la alegoría de las bombas, ¿no?, y los cráteres, me decía que yo me había equivocado, porque en realidad lo que había quedado en el Uruguay era un campo minado. Y el Uruguay hoy tiene
una situación bastante compleja. Y sí, yo creo que sí, que muchos de los ministros, de los compañeros que están... Qué intriga saber quién fue en la herrerista. Justamente le tocó las responsabilidades de conducir un ministerio, una empresa pública o las instituciones públicas y de las que tiene el Estado uruguayo en general. Yo creo que sí, hay una gran parte del tiempo que se lo están llevando en tratar de reordenar un poco, de tratar de desactivar algunos elementos que son complejos. Y bueno, eso tiene un proceso, una curva de aprendizaje, como le dicen, que a veces uno lo hace de manera forzosa, a veces algunos ya tenían experiencias de gestión, pero bueno, creo que es importante sobre todo pisar sobre firme, ¿no? Y que no haya una mina abajo y que no se explote. Pero bueno, creo que en ese sentido el gobierno ha intentado desactivar esta situación, se descontinuó y se puso en stand-by del proceso de la firma del proceso de Arasatí, es decir, del proyecto Neptuno, que costaba una troja de dinero y no solucionaba el problema de abastecimiento de agua potable, y eso es una decisión que tomó este gobierno y que se le había comunicado al anterior gobierno, igual lo hicieron. Ahora se terminó de resolver el diferendo con el Ferrocarril Central, que no solamente nos va a permitir tener una disposición, una infraestructura muy importante, sino ahora relanzar el proyecto del ferrocarril, no solamente del Ferrocarril Central, sino también del modo ferroviario, que sin duda es importante, y que haya también otros operadores que puedan funcionar. Hay intenciones, no solamente en el ámbito logístico de transporte de carga, sino también de pasajeros, de poder también utilizar esa infraestructura importante, ni que hablar los temas que hacen a otros adeudos que se tenían. Tenemos las obras del puerto, de ese gran contrato que firmó la calle Pou y Heber en su momento a espaldas de la ciudadanía, que teóricamente nos iba a permitir tener más de 500 millones de inversión para tener un puerto muy moderno y que le iba a competir a los puertos de la región, que están paradas por problemas entre los privados, y eso también es parte de lo que está solucionando hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, eso sin duda genera quizás retrasos, pero bueno, sobre todo creo que lo importante es ir reordenando, y a la medida que uno va ordenando también va proyectando. Y creo que también hay que ser realistas, ¿no?, en algunas cosas, ¿no? Porque eso me parece que también es importante. Yo, en el ámbito que me muevo más, es decir, si bien hablo con todo el mundo todo el tiempo, porque esa es parte de mi función hoy, el teléfono y las reuniones, articular cosas entre los ministerios, entre también las bancadas, entre los partidos políticos. Hay una realidad bien concreta, que es, este es el primer gobierno en 40 años de democracia que no tiene mayorías propias en las dos cámaras, ¿no? Tenemos las mayorías necesarias en el Senado de la República, pero en diputados nos faltan 2 votos, en un contexto donde en realidad también hay una dificultad importante de los partidos políticos para también liderar determinadas visiones. De hecho, si uno se pone a analizar los problemas que tienen los partidos políticos o las oposiciones en nuestro país, no nos va a dar el tiempo en este programa, pero también hay dificultades importantes de liderazgos, y bueno, eso también dificulta cualquier tipo de definición, y sobre todo, más que definición, aprobación de esos proyectos importantes. Estamos ahora en las últimas horas para tratar de cerrar un acuerdo con un tema que quedó pendiente del gobierno anterior, que tiene que ver con que la caja de profesionales el mes de julio no tiene dinero para pagar las 21.000 jubilaciones y pensiones que tiene que hacerse cargo. Y hasta hoy las oposiciones no han podido ponerse de acuerdo, y no hemos podido ponernos de acuerdo también nosotros para tratar de tener un proyecto que por lo menos responda a las necesidades que hoy una cosa tan específica y concreta se necesita. Así que creo que también ahí hay como mucho también necesidad de explicar, de que muchas veces las urgencias son las necesidades también son otras, pero también a veces hay otros actores que están intentando, por un lado, enlentecer parte de las políticas que va a llevar adelante el gobierno, entorpecerlas, y otros que creo que en cierto sentido, desde el propio domingo 24 de noviembre, cuando el Frente Amplio ganó las elecciones en segunda vuelta,
más que palos en la rueda, están poniendo varejones en la rueda, ¿no? Sí, sin duda ya se han colocado desde la otra vereda y está en esa lógica de que al gobierno ni un vaso de agua, ¿no? Entonces creo que también ahí, por lo menos en algunos actores de la oposición, los vemos también bastante complejos, ¿no? Bueno, y ahora se viene justamente una discusión que va a ser quizás bastante compleja, que tiene que ver con la ley de presupuesto. Consultarte si en este sentido sí se piensan o se pretenden apostar a algunos cambios más estructurales. Y sí, porque en realidad la ley de presupuesto es lo que te va a permitir justamente viabilizar estos ejes que nosotros nos propusimos y las 63 medidas que por lo menos son prioritarias. Y eso tiene que ver con la necesidad de establecer una política de fomento a la producción nacional, y que no sean solo los mayadores los que resuelvan la ecuación económica del Uruguay, que haya una política de inserción internacional y que para eso tiene que haber una apuesta muy importante en fortalecer el sistema de inserción internacional del Uruguay, que no solamente es la Cancillería, sino también el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía. Es decir, hay un conjunto de decisiones. Después también hay que atender situaciones que hacen a las transformaciones institucionales que el Estado tiene que tener para justamente tener una política de fomento y que el Uruguay y el Estado sea socio de la producción nacional en ese sentido y a veces no sea un estorbo, que muchas veces pasa. También focalizar algunos recursos para los sectores más embromados de nuestra sociedad, que son los que muchas veces reciben menos recursos en términos generales y además son los que están más descalzados en términos de protección social. Y bueno, creo que ahí hay como miradas que tienen que ver con eso, dónde ponemos los chanchos, dónde ponemos los recursos justamente para eso. Y bueno, también ahí vamos a tener que tener mucho ingenio para lograr, por un lado, las mayorías necesarias, y bueno, y dar la discusión con la sociedad y con los actores políticos justamente para convencerlos de que esas son parte de las necesidades que hoy el Uruguay tiene. Hay un gobierno que surge de un mandato popular, que tiene una fuerte expresión de apoyo, más de 1.200.000 votos en las últimas elecciones, más de 100.000 votos de diferencia con el segundo, y por tanto una legitimidad importante. Pero bueno, también es verdad que muchas veces hay actores que están apostando al fracaso del gobierno, ¿no? Es decir, no solamente a poder, en el legítimo derecho de poder intervenir, de poder plantear soluciones diferentes, de acordar cosas, que creo que eso es bienvenido, porque además los gobiernos necesitan justamente oposiciones que no solamente le marquen lo que está haciendo mal, sino también le puedan dar una mano para mejorar esas cosas. Pero hay otros actores que yo los veo muy cerrados a las bandas, ¿no? Es decir, en el caso de actores del Partido Nacional, por ejemplo, Javier García, Sebastián da Silva, ¿no? Es decir, son como la pardaflora, ¿no? Es decir, todos los días te pegan porque haces y te pegan porque no haces. Es decir, te pegan porque teóricamente no tenés rumbo y si haces te pegan porque haces. Entonces, creo que eso a la larga termina generando como cierto fastidio en la sociedad. No de la acción del gobierno o de la acción política, sino de su postura, que a veces es demasiado enemiga de poder construir por lo menos una mirada común. Es decir, yo no puedo creer que hasta el 28 de febrero de este año pensaban una cosa y a partir del 1 de marzo piensan otra, ¿sí? ¿No? Es decir, es como medio raro, ¿no? Es decir, es como medio raro que aquellos que propusieron una ley, por ejemplo, para salvar la caja de profesionales, que entre otras cosas le pedían una aporte a los activos y otro aporte a los pasivos, ahora, siendo oposición, no apoyan la propia ley que promueve su propio gobierno. Es decir, son como cosas que a veces un poco te sacan un poco de, por lo menos, esa realidad, y creo que además pierden el principio de realidad, porque la gente, más allá de que es hincha nacional de Peñarol, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, es uruguaya, tiene problemas todos los días y quiere que también existan soluciones, no solamente debates. Debate siempre es bienvenido y uno tiene que también marcar diferencias y tiene que marcar también cuáles son sus posturas o qué es lo que querría hacer si fuera gobierno, pero después también tiene que mostrar que también tiene capacidad de, en momentos complicados del país, como lo estamos viviendo, porque es un momento complicado del país, también se puede tender la mano justamente para encontrar alguna solución. Daniel. Hay algunos actores de la oposición o de las oposiciones que hoy lo están haciendo y que me parece que es bueno señalarlo, pero hay otros que la verdad que
está difícil, ¿no? Y a propósito justamente de la oposición, hay algunos analistas y parte de la militancia frente amplista que está marcando que en realidad el gobierno le está dando demasiado lugar a las críticas de la oposición, particularmente señalando el caso de la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Colonización, de Eduardo Viera. ¿Es así? ¿Compartís esa idea? No, yo creo que lo que pasa es que lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar. Y si hay alguna equivocación, lo que tiene que hacer es resolverlo y seguir funcionando. Es decir, no podemos quedar atrapados en interpretaciones. Sobre el caso de Eduardo Viera, yo creo que fue una gran injusticia lo que se hizo. Es decir, primero porque en realidad cuando lo votamos todos sabían que era colono. Capaz que Robert Silva, que es del palo de la ocasión, no tenía idea. Pero todo lo que votamos la Beña sabíamos. Es más, de hecho, integrantes de la propia coalición de gobierno, cuando fuimos a votar la Beña, me lo señalaron. Me dijeron, sí, nosotros metimos integrantes en el directorio de coalición y nunca pasó nada. Sí, es verdad. No se cumplía el mandato constitucional, es verdad, porque vos tenés un colono administrando, lo cual yo no lo comparto, ¿no? Pero es una definición constitucional y uno lo tiene que, en ese caso, respetarlo. Pero nunca hubo problema. En realidad se hizo problema a partir de la compra de un campo a un empresario muy importante que quedó muy dolido, y sobre todo también de haber quedado muy dolido la persona que iba a cobrar casi el $1.800.000 de comisión, porque eso también es lo que se quedó por fuera. Y bueno, y en función de eso se atacó al instituto, se atacó al presidente de Eduardo Viera, que es un gran colono, pero además es un referente de los productores lecheros, que es un referente de los productores nacionales del Uruguay y que además tenía mucho para aportarle al instituto, y bueno, se terminó como yendo por esa vía, y creo que ahí hay como líneas que se terminan como de embromar, porque yo recuerdo, mira, cuando Robert Silva renunció para ser candidato al CODICEN, quien eligieron para que siga era Virginia Cáceres. Virginia Cáceres no cumplía con la ley de educación para ser candidato a la presidencia, sí, en la forma. Robert Silva fue candidato a presidente, renunció al CODICEN, cosa que dijo que no iba a hacer, pero lo hizo. Y la que eligieron fue Virginia Cáceres, no cumplía con la ley. Y nosotros dijimos, tiene que cumplir con la ley, si no cámbienla. Y nos plantearon que en realidad había un acuerdo multipartidario de que se elegía a cada uno de los integrantes de los entes independientemente. Y nosotros, incluso sabiendo que no se cumplía con la ley, la votamos. Capaz que estuvimos mal. Pero en realidad, en ese sentido, yo creo que hay como también algunas cosas que se han roto. Y no está bueno. No está bueno. Porque en realidad uno tiene que tener registro y resistir el archivo cuando es oposición y cuando es gobierno. Y me parece que muchas veces hay algunos integrantes de las oposiciones. Por suerte, no todas las oposiciones son iguales, no todos los liderazgos son iguales. Y yo hablo permanentemente con todos los integrantes de las oposiciones en tanto la Cámara de Diputados y el Senado todos los días, y hay diferencias en ese sentido, pero hay algunas líneas que se han corrido, y bueno, y creo que también eso hace también un poco también a la convivencia ciudadana, ¿no? Y a la convivencia política. Daniel, vos hace unos minutos hablabas sobre la forma de gobernar en relación a lo que sucedió en el periodo pasado, y en ese sentido ayer tuvimos a Daniel Chaschetti aquí en el programa y habló particularmente sobre la figura de Orsi, y decía Chaschetti que Orsi determinó que era el presidente el que definía en el caso de las 3 renuncias de jerarcas del gobierno, incluso frente a la discrepancia sobre lo que pensaba su propio sector en esos casos. ¿Crees que eso fue una muestra de liderazgo por parte del presidente? Sí, claro, y además Yamandú es el presidente, lo elegimos para eso. Él pone y saca. Es decir, en ese sentido me parece que tiene toda nuestra confianza para eso. Y por suerte uno puede también dar sus opiniones. Nosotros lo hemos respaldado en todas las definiciones que ha tomado y lo vamos a seguir respaldando porque primero trabajamos mucho para que él esté ahí. Esté él y está el Frente Amplio en general, ¿no? Y además es parte de nuestra responsabilidad. Y lo vamos a respaldar como respaldamos a Pepe cuando fue presidente y cuando respaldamos a Tabaré en los 2 periodos de gobierno. En eso nosotros también resistimos el archivo. Es decir, yo no me voy a poder cuestionar las cosas que hace Orsi públicamente, si además otros presidentes de la misma fuerza política también lo hicieron. Y no lo cuestioné, ¿no? Sería como incongruente de mi parte. Y en todo caso, si yo tengo algo para decirle a Yamandú, lo llamo por teléfono, le pido una reunión o le planteo los temas a él
o a los ministros de nuestro gobierno, cualquiera sea, porque me parece que justamente eso es parte del trabajo que tenemos que hacer y eso es parte de lo que hacemos cotidianamente. Es decir, creo que en ese sentido acá no hay hijos y entenados, no hay reyes y súbditos. Acá justamente hay nada más ni nada menos que el presidente de la República, que además tiene un liderazgo que muchos lo cuestionan, pero que ha sido muy eficaz, ¿no? Primero llegó a ser presidente, ganó las elecciones, cuando todo el mundo decía que con la estrategia que iba a seguir no lo iba a lograr, ganó las internas, hizo una muy buena gestión en la Intendencia de Canelones, y yo creo que además va a ser un muy buen gobierno. Lo que pasa que también hay mucha gente que entiende que el estilo de gobernar tiene que ser uno, y hay muchos estilos de gobernar, y a mí me gusta mucho el de Yamandú porque es bastante republicano, mucho más cercano, mucho más de diálogo, y sobre todo de mucho principio de realidad, que creo que eso también es importante porque los presidentes muchas veces están en palacios, en las torres, muy alejados de la gente y les falta principio de realidad, y vaya si al presidente anterior, Lacalle Pou, le faltó bastante principio de realidad, ¿no? Ahora, consultarte también, Daniel, si el gobierno está reviendo más sus acciones por lo que marca la oposición que por lo que marca la propia fuerza política, pensando por ejemplo en lo que refiere a la situación en la Franja de Gaza y bueno, y en los distintos comunicados de los sectores, del secretariado ejecutivo. No, yo creo que no. Yo creo que en la realidad lo que está haciendo el gobierno es, primero está desmontando una práctica que tuvo el gobierno anterior, que básicamente fue hacer un seguidismo al gobierno del Estado de Israel, de Benjamín Netanyahu, ¿no? Es decir, en realidad el gobierno anterior borró con un codo todas las posiciones históricas que había tenido Uruguay, no solamente con respecto a la situación en Gaza, y sino también la situación en Cisjordania y sobre todo el conflicto en Medio Oriente y la situación de la creación de los dos estados. Eso creo que en el gobierno anterior fue casi pornográfico, ¿no? Es decir, el sexo explícito, diría Fernández Huidobro, en términos de lo que significó el posicionamiento del Uruguay. Tanto es así que, de hecho, parte de los integrantes del servicio exterior fueron removidos por haber mantenido la posición histórica, porque en realidad estaba en contra de lo que el presidente de la República se había comprometido con el embajador de turno del Estado de Israel. Y eso hoy no sucede. Eso hoy cambió. Hoy las posiciones en Naciones Unidas son diferentes. De hecho, ahora el 17-18 el canciller Lubetki va a participar por Uruguay, por el gobierno de Uruguay, en una alta conferencia en Naciones Unidas convocada, que va a estar el presidente de Francia, van a estar los países árabes, va a estar nada más ni nada menos que una importante delegación de Brasil, justamente para trabajar en la solución de los estados y una salida política y un alto al fuego, y en ese sentido. Y todo eso fueron acciones previas que se fueron dando en otros países que el gobierno anterior no participaba, ¿no? Que este gobierno ha decidido participar. Ahora, también hay diferencias en cuanto a los posicionamientos. Una cosa es el posicionamiento y el lenguaje que puede utilizar la fuerza política, y otro es lo que puede utilizar el propio Estado uruguayo, porque también en ese sentido uno tiene que tener también equilibrio, ¿no? No es el gobierno solamente del Frente Amplio, es el gobierno del Uruguay que está comandado por, en este caso, un elenco frente amplista. ¿Equilibrio entre qué y qué? Es la posición histórica del Uruguay. Yo creo que nosotros debemos tener, sin duda, señalar los problemas que hacen a los temas de los derechos humanos, los problemas que hacen, sin duda, al derecho humanitario, los problemas que hacen a los delitos de guerra que se están cometiendo en Gaza. Es decir, y la situación de genocidio que se está realizando en Gaza. Eso, sin duda, creo que nadie lo discute. Pero hay ahora, un tema con la palabra. Bueno, hay discusiones acerca de sin duda, de a qué responden todas esas situaciones, cómo se están dando, pero bueno, yo creo que todo el mundo va para ahí. Ahora, después también hay otras discusiones que no tienen nada que ver con el gobierno, que tienen que ver también con las discusiones de izquierda, ¿no? Sí, yo creo que con respecto al tema Gaza, muchas veces hay posicionamientos que tratan de correr por izquierda al gobierno, ¿no? En el buen sentido o en el mal sentido, y además hay toda la discusión acerca de, que eso sí es una opinión personal mía, que acerca de qué tipo de acción o qué tipo de relevancia pueden tener algunos organismos internacionales en los posicionamientos de los estados. Digo esto sobre la Corte Penal Internacional, ¿no? Yo soy bastante crítico no el Estatuto de Roma, sino que existe una Corte Penal Internacional que no es reconocida ni por China, ni por Estados Unidos, ni por Rusia, ni por India, ni por Turquía. O sea, es una corte penal que es poco internacional y es más bien bastante parcial.
Y ahí también hay toda una discusión acerca de el cumplimiento de las cosas que se resuelven por parte de la Corte Penal Internacional, por parte de los estados. Yo estoy en contra. Bueno, Pero más allá con respecto al tema de Gaza, ¿no? Estoy en contra de que se le pongan sanciones a determinados países porque tengan gobiernos que no los representan. Porque Ahora, en en cuanto realidad a ahí los el que sufre es sin duda la población civil. Estuve en contra cuando se le querían poner a Venezuela, y estoy en contra ahora cuando se está hablando de Israel, porque en realidad creo que en Israel hay un gobierno que es totalmente genocida, que tiene una práctica justamente de exterminio de determinada población en Gaza, sin duda, el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero eso no puede englobar a todo el Estado de Israel, ¿no? Que eso creo que también es otra discusión y que muchas veces tiene que ver con también cómo nos posicionamos en ese sentido. No, decir que en cuanto a esto de discrepar con algunas cuestiones de los organismos internacionales, sin embargo la Cancillería uruguaya está esperando el posicionamiento de la ONU, no solo del Comité de Derechos Humanos, sino de la ONU. Las Naciones Unidas que la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas representa a todos los países, casi todos los países del mundo, tiene un Consejo de Seguridad, tiene decisiones de los países, y de hecho el Uruguay va a participar en un organismo. Creo que también a veces nosotros le damos determinada relevancia a determinados organismos, que es discutible, ¿eh? Esta discusión no es de ahora, no es conmigo, y la tiene el Uruguay hace mucho tiempo. Pero me parece que también ahí hay determinado. Ahora, que creo que tiene que tener el Uruguay una acción activa en ese sentido, primero de tratar de buscar lo primero que necesitamos, que es que haya un alto al fuego, que ingresen las medicinas. En Gaza se están no solamente asesinando niños, niñas y mujeres, y bombardeando hospitales y bombardeando urbanizaciones que tienen que ver con acciones cotidianas de lo que pueda haber en Gaza en este momento, de la vida cotidiana de la gente, sino que se está operando a niños, amputándole piernas y miembros de sus cuerpos sin anestesia, porque entre otras cosas no entra la anestesia. Entonces, en ese nivel estamos en Gaza. Y bueno, creo que sin duda ahí tiene que haber una acción muy firme de los gobiernos, en este caso de América Latina, justamente para conseguir que haya un alto al fuego, para conseguir que la situación humanitaria se pueda por lo menos mejorar en la situación que existe, y que pueda haber sobre todo una solución política a este conflicto, que es un conflicto que sin duda no empezó el 7 de octubre, que el 7 de octubre recobró una importante acción, pero que sobre todo la acción de Israel fue bastante desmedida, y que sin duda creo que al contexto internacional le preocupa mucho, y creo que sin duda el Uruguay tiene una posición en eso. Y es totalmente diferente a la del gobierno anterior. Perdón, ¿no? Daniel, perdóname que te corte, pero solo por una cuestión de tiempo. El viernes estuvo aquí el canciller Mario Lubetkin, y a propósito de distintas cuestiones resueltas por la Cancillería, él dijo que había hablado contigo y que estaba dispuesto a ir a conversar con la bancada. ¿Eso se va a concretar? Sí. Le pedí que nos deje salir de la discusión de la caja y algunas cuestiones, pero sí, seguramente cuando él vuelva de esta importante actividad internacional que va a tener en Naciones Unidas, lo vamos a recibir a él y a otros integrantes para hablar de este y otros temas. Yo creo que en realidad es muy importante. Nosotros hemos tenido reuniones con el ministro de Economía, el ministro de Interior, el ministro de Desarrollo Social, el secretario presidente, secretario de Presidencia, el prosecretario, y vamos a tener reuniones permanentes, y entre ellas va a ser con Mario, porque en realidad, por suerte, hay una agenda importante en materia internacional. El Uruguay ahora asume la presidencia del Consenso de Brasilia, creo que es algo muy importante. El año que viene va a asumir la presidencia de la CELAC, que también es una importante, por lo menos, presidencia de un organismo que sin duda a nivel regional es muy importante, que no solamente es el que dialoga con la Unión Europea, dialoga con China, dialogamos entre los países de la región. Va a tener también la presidencia del Mercosur. Creo que hay como un relanzamiento de la agenda internacional, no solo desde el punto de vista comercial, que es muy importante, sino también de volver a la región y al mundo. Y bueno, el Uruguay está siendo referenciado, es decir, a Yamandú hoy lo invitan de todos lados. Capaz que a veces no se sigue mucho las noticias en ese tema, lo invitan de muchos lugares justamente porque el Uruguay está siendo visto como algo interesante en la región. De hecho, creo que ahora va a Sevilla y seguramente vaya en el segundo semestre, va a tener una agenda internacional interesante. Y bueno, y creo que eso es parte también del trabajo que tenemos que hacer
también los parlamentarios apoyando la labor de la Cancillería. Y en relación a las venias, Daniel, ¿el Frente Amplio va a votar la de Carolina H? Y mirá, todavía no lo discutimos. Yo parto de la premisa de que el Frente Amplio va a votar todas las venias que mande el Poder Ejecutivo, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, primero legales, y después también los requisitos políticos. Recién estamos votando y algunas cosas llegándonos, las venias que se anunciaron en marzo. Ayer terminamos de acordar con la oposición de que el miércoles vamos a votar la venia de Rodolfo Nin, el ex canciller, ex vicepresidente, para ser el embajador ante Brasil, porque el Uruguay y el presidente Orsi y el Uruguay va a participar de la cumbre de los BRICS, invitado por Brasil, que es el presidente de los BRICS, que se va a hacer en Brasilia ahora a principios de julio, y nos pidieron poder tener resuelto lo del embajador. También vamos a votar la venia de Laura Dupuy, que es una integrante del Servicio Exterior, una excelente integrante del Servicio Exterior, que va a ser nada más ni nada menos que nuestra referencia en Naciones Unidas y tiene que preparar toda la agenda de trabajo que se va a dar hasta en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces recién estamos en eso. Después cuando vengan las venias seguramente lo vamos a considerar. Pero bueno, son todas debates interesantes. Yo creo que siempre el Uruguay ha tenido representantes, y creo que jerarquiza el trabajo de los representantes en el exterior con gente que venga del palo político y que además ha tenido responsabilidades importantes. En el caso de Beatriz Argimón, fue vicepresidenta de Uruguay, fue legisladora, integrante de algunos organismos muy importantes. Que esté en UNESCO puede ser interesante. En el caso de H fue vicecanciller, o sea, el Partido Colorado y la oposición en su momento, la que es actualmente hoy oposición, la designó como vicecanciller, así que supongo que para embajadora supongo que le van a votar la venia. Y después también tenemos a Rosario Portel, que también fue Frente embajadora Amplio en su momento determinó que H había mentido ante el Parlamento, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos una discusión interesante, y creo que H tuvo una posición muy firme y muy interesante y muy valiente, que fue la que denunció todo eso, ¿no? Es decir, denunció que se habían organizado para mentirle al Parlamento, que ella no estuvo de acuerdo y que se había equivocado, y además fue la que denunció penalmente, ¿no? A muchos integrantes de la hoy oposición, entre ellas el presidente de la República, de haber nada más ni nada menos que quitado o roto un documento público que tenía que ver nada más ni nada menos con en la entrega de un pasaporte a un narcotraficante que hoy se encuentra libre y que no sabemos dónde está, y que es uno de los principales narcotraficantes del Uruguay. Y eso lo hizo H. O sea que desde mi punto de vista personal, yo creo que es alguien con mucha valentía, y creo que se lo reconozco también. Eso es importante, porque no es fácil cuando todos los tuyos, senadores, diputados, ministros, se juntan a organizarse para mentirle al Parlamento, y después que ella lo denuncie. Y eso me parece que también habla de un reconocimiento de un error y también una disposición importante. Por tanto, creo que en ese sentido, si bien ella puede haber estado metido en el lío, creo que también después tuvo una actitud diferente, que no es la que tuvo Heber, no es la que tuvo Bustillo, no es la que tuvo Maciel, y me parece que eso también es importante. Daniel, para cerrar, ahora justamente, valga la redundancia, cerrábamos la pista de aterrizaje con este tema que habrás escuchado de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la inminente fallo que podría salir de la Corte Suprema, que la inhabilitaría a ejercer cargos públicos, que saldría además justo días después de que ella planteara anunció su candidatura. Exactamente. Bueno, esto lo denunció el Grupo de Puebla. ¿Cuál es tu visión? Y bueno, yo creo que en la democracia, cuando se cercenan derechos para que la gente pueda elegir a sus representantes, la democracia termina herida, ¿no? Y creo que eso no es una práctica valiente, más bien demuestra una debilidad importante, y creo que es una práctica bastante, por lo menos, realizada en muchos países de nuestra región, y creo que eso también habla de los estándares democráticos de nuestros países de la región y del Uruguay. A mí me gusta que la gente pueda elegir libremente quienes los representen, en este caso a una expresidenta que pueda competir. A Lula le pasó lo mismo y terminó siendo presidente. ¿Quién te dice? La ves como presidenta de vuelta. No sé. Senador Daniel Cayani, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias. Nada que perder.